Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias. Creo que no necesito este micrófono, ¿verdad? Les agradezco mucho al presidente nacional del PRI, a César Camacho, esta invitación y la posibilidad de estar hoy con ustedes. A Ivonne Ortega Pacheco, secretaria general, muchas gracias. A todos los distinguidísimos miembros del Presidium, todos amigos, gente conocida, gracias. Y pues qué mejor oportunidad de hablar ante ustedes, presidentes municipales electos, de la estrategia social del presidente Enrique Peña Nieto. Una estrategia que sabe que es el corazón del gobierno, que establece una diferenciación con relación a las políticas sociales anteriores, particularmente de los últimos 12 años, y que se define como una política social de nueva generación. Y es muy importante que lo platiquemos con ustedes, porque en esta estrategia social hemos hecho del territorio el eje articulador de toda la política. Estamos construyendo una política social desde abajo, en el territorio, y son los municipios justamente los espacios a partir de los cuales estamos desarrollando toda esta política. Estamos estableciendo un nivel de coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, y estamos generando dinámicas a nivel del municipio que nos permitan afrontar los grandes retos de desigualdad y de pobreza que prevalecen en nuestro país. Ya se mencionó hace un momento que vengo además acompañada por dos de los tres subsecretarios. El licenciado Ernesto Nemer, por razones personales, no pudo estar el día de hoy aquí, pero están conmigo Javier Guerrero y Juan Carlos Lastiri, y yo me siento pues muy orgullosa de que tres hombres tan dedicados, comprometidos y además pues con toda esta visión social me acompañen en esta tarea tan importante y en esta encomienda que me dio el presidente Enrique Peña Nieto. Lo primero que me gustaría a ustedes decirles, mostrarles es dónde estamos ubicados, cómo tomamos nosotros la situación y cuál es la condición a la que tenemos que hacerle frente con esta política social. No sé quién me está ayudando con la parte de… Aquí tenemos pues una gráfica del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que además acaba de dar a conocer su última medición de pobreza, los datos de 2012, que son los más recientes que tenemos, y que nos hablan justamente de que casi la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza. 41.8 millones de mexicanos viven en condición de pobreza y 11.5 millones en condición de pobreza extrema. Como ustedes saben, de acuerdo a los criterios de Coneval, se considera que una persona está en pobreza si sus ingresos son por debajo de la línea de bienestar y si además registra una o dos carencias, y que presenta una situación de pobreza extrema si estando por debajo de esta línea de bienestar registra de 3 a 4, 5 o 6 carencias, que no es otra cosa más que la incapacidad de ejercer los derechos sociales que consagra nuestra Constitución. El resultado, si lo evaluamos nosotros por carencia, podemos ver que algunas en los últimos años han registrado una disminución importante o relativa, particularmente aquella que tiene que ver con la salud, sobre todo por el ingreso al Seguro Popular, que aquí enfrentamos una circunstancia, y es que lo que mide Coneval es una afiliación al Seguro Popular
y no necesariamente a un acceso efectivo a la salud. La afiliación no implica necesariamente que esa persona tenga derecho efectivo a la salud, un médico, medicamentos, un centro de salud al cual pueda acudir. Pero lo que mide Coneval es una afiliación y sabemos que en los últimos años, sobre todo porque esto representa ingresos para los estados, se incrementó considerablemente el acceso al seguro popular, el ingreso al seguro popular, y en consecuencia este indicador que mide Coneval tuvo una disminución importante. También una disminución relativa a todo lo que tiene que ver con el rezago educativo, el que tiene que ver con el acceso a la vivienda, particularmente por los esquemas relacionados con el piso firme y demás, y lo que registra un problema significativo, y aquí viene una primera gran reflexión, es que el indicador que tiene que ver con la seguridad social rebasa incluso a la población en pobreza, es decir, estamos hablando que el 61% de la población no tiene acceso a la seguridad social, y estamos hablando también que en el caso del acceso a la alimentación, el 23% de los mexicanos no tienen acceso o posibilidad de ejercer lo que consagra nuestro artículo 4 de la Constitución. Si eso lo sumamos, que el ingreso tampoco ha crecido de manera considerable, lo que podemos ver en la siguiente gráfica es una tendencia histórica que viene desde 1992 hasta 2012 y en la que, si nosotros analizamos, habrá altibajos, pero al final de cuentas, la población en pobreza en el año 1992 es en porcentaje exactamente la misma que 2012. Es decir, 20 años después, el 46% de la población mexicana, 52 millones en aquel momento y hoy 53 millones en aquel momento y ahora 52 millones están en condición de pobreza. Y esto es un reto gigantesco para el Estado mexicano porque nos habla de esta exclusión social, de esta incapacidad del proyecto nacional de generar un crecimiento y un bienestar que le permita sortear esta situación histórica. Por eso es que el presidente Peña desde el primer momento planteó el poner en marcha una política social de nueva generación. Una política basada en uno de los 5 ejes que él ha establecido para su gobierno. El presidente ha hablado de que queremos un México en paz, un México próspero, un México con calidad en la educación, un México con responsabilidad global y un México incluyente. Y es aquí donde se plantea justamente el poner en marcha esta política social de nueva generación que rebase el enfoque asistencialista, que plantee una lógica de participación social y comunitaria y que permita entender que no hay mejor manera de combatir la pobreza que generando crecimiento, que generando empleo y que generando una mejor distribución del ingreso. Hay una gráfica que no se incorporó en esta presentación, pero que es muy importante. Si nosotros analizamos los billones de pesos que han representado programas como oportunidades y hacemos una simulación de qué pasaría si desapareciéramos estos programas, si no hubiera transferencias monetarias condicionadas como oportunidades o como Procampo, veríamos que la pobreza no se modifica sustancialmente. Es decir, si acaso estarían fuera de esta condición de pobreza 2 o 3 millones de mexicanos. ¿Qué nos dice esto? Que esta lógica de transferencias monetarias condicionadas
si bien han generado una mejor condición en materia educativa y en materia de salud, no resuelven el problema de la pobreza. No permiten un cambio estructural por la sencilla razón de que se trata de un subsidio que no está vinculado a una salida productiva y a la vinculación de estas transferencias monetarias con el mercado laboral, con la formalidad y con una opción de producción. Entonces, esta es la primera gran reflexión. Por supuesto, y además fue uno de los compromisos de campaña, que no se puede desaparecer el programa de oportunidades y que oportunidades, si bien no resuelve el problema de la pobreza, sí permite una lógica de contención social muy importante. Pero tenemos que ir, y es lo que hemos estado trabajando y poniendo en marcha, al rediseño de una política social basada primero en un enfoque de derechos. No estamos hablando ya de una política social que parta de la idea de que la gente es una simple beneficiaria, sino de que son ciudadanos y ciudadanas mexicanos que tienen derechos que están en nuestra Constitución y que en consecuencia la política social tiene que estar basada en este enfoque de derechos y en dotar a toda la población y en particular a la que está en condición de pobreza y sobre todo a la que está en pobreza extrema, de un piso básico de derechos que sean ejercidos. Segundo, poner en marcha un mecanismo, un sistema de protección social universal que ha planteado el presidente Peña, como es la seguridad social universal y como es concebir a todos los programas como parte de un sistema de protección, un sistema de bienestar al cual tengan derecho y acceso todos los mexicanos. También poner en el centro que el problema no es nada más un problema de combate a la pobreza, sino de desigualdad. Y de ahí que estemos planteando no solamente el crecimiento económico, sino democratizar la productividad y permitir una visión de inclusión económica que combata esta desigualdad de manera muy importante. Y ya de manera específica estamos hablando de que esos derechos de los cuales siempre hablamos puedan ser una realidad: alimentación, salud, vivienda, seguridad social y servicios de infraestructura básica, además de fortalecer las capacidades productivas para el mejoramiento de los ingresos y la condición de vida de los mexicanos en condición de pobreza extrema. Para ello, nos dotamos de una serie de instrumentos. Primero, evidentemente, el eje de México incluyente en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. A partir de ahí, el Programa Nacional de Desarrollo Social que habremos de construir durante este periodo, el Programa Sectorial de Desarrollo Social y también programas específicos como tienen que ver el programa de la juventud, el programa que tiene que ver con las mujeres, que están establecidos y que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de un México sin Hambre, al cual me referiré de manera más específica en un momento, y el programa que tiene que ver con la discapacidad, los pueblos indígenas, además de mujeres y de jóvenes. De hecho, a partir de esta visión de derechos, de este enfoque de derechos, es que en la Secretaría de Desarrollo Social hoy están también sectorizados los programas relacionados con el Instituto Mexicano de la Juventud y, por supuesto, también el que tiene que ver con las personas con discapacidad. Por decisiones del Congreso, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión de Pueblos Indígenas no quedaron sectorizados, era la propuesta inicial del presidente Enrique Peña Nieto, pero al final de cuentas estamos hablando de una visión de inclusión, de derechos, que parta del reconocimiento de estas diferencias de género, de edad, de color de piel, etcétera, y al mismo tiempo de esta condición de pobreza y de desigualdad.
¿Por qué hablamos de que es una política social diferente o de que estamos construyendo una política social diferente? Porque este año ha sido un año de transición entre lo nuevo y lo que asumimos como gobierno y que tenemos que cambiar. En primer lugar, porque antes la política económica y la política social estaban disociadas. No se entendía, y yo siempre le digo al doctor Luis Videgaray que el mejor secretario de Desarrollo Social debe ser él, porque si no hay crecimiento en el país, si no hay generación de riqueza, no podemos combatir la pobreza. Y seguiremos registrando las mismas cifras que estamos observando de los últimos 20 años. Contenemos la pobreza, pero no logramos arrancar de las filas de la pobreza a millones de mexicanos. Tenemos que crecer y por eso de ahí que el combate a la pobreza y a la desigualdad esté directamente vinculado con las grandes reformas que está emprendiendo el presidente Enrique Peña Nieto. La reforma educativa, la reforma financiera, la reforma energética y próximamente la reforma fiscal, porque son instrumentos que permitirán transformar la condición económica, generar bases de un mayor crecimiento y en consecuencia de más empleos y la posibilidad de una mejor distribución del ingreso. Entonces, hemos entendido que evaluar la pobreza, que cuando Coneval sale y da datos sobre pobreza en México, no está evaluando a una secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social, o no está evaluando nada más a las secretarías vinculadas al ámbito social, sino está evaluando al Estado mexicano y está evaluando justamente la capacidad de un mayor crecimiento y de una condición estructural que permita mejorar o no las condiciones de pobreza. Segundo, en el pasado predominaban estos programas asistencialistas que generan dependencia con respecto a los subsidios públicos. Los programas de transferencias monetarias importantes ya en este momento generan incentivos perversos. Tenemos a familias que llevan 15 años en el programa de oportunidades, cuando la lógica debiera ser ¿cómo salgo del programa de oportunidades? Porque al salir del programa de oportunidades quiere decir que mi condición ya no es de pobreza. Y entonces el incentivo tiene que ser al revés, no cómo me quedo en el programa para seguir recibiendo un subsidio, sino cómo a partir de una interacción de política pública se generan las condiciones para que esa familia sea autosuficiente por su propio pie. Y nos hemos planteado el gran reto de demostrar que es falso ese mito de que los pobres de este país tienen que depender de los subsidios. Nos hemos planteado el reto de establecer una política social que plantee la inclusión productiva y que diga sí hay posibilidades de generar opciones productivas y de ingresos para que la gente salga de la pobreza por su propio pie. Y esto nos ha llevado a un rediseño de los programas, sobre todo de transferencias monetarias. Hemos planteado también la construcción de este sistema de protección social como un abanico de derechos que deben ser ejercidos frente a una política anterior que se basaba más en la lógica de la prebenda y en la visión clientelar que en esta lógica de derechos. Hemos planteado también, a diferencia del pasado, que tenemos que vincular a toda esta población que hoy está excluida de la formalidad de una pensión, de un sistema de seguridad social universal que les permita gozar de pensión para adultos mayores, de acceso universal a servicios de salud, de calidad, a un seguro de desempleo, que es el esquema a grandes rasgos que presentará el presidente Enrique Peña Nieto. También nos enfrentamos con una situación de desánimo social, de desmovilización, de desarticulación y de una falta de diálogo
de todos estos beneficiarios con el gobierno. Los programas, como la estrategia social se basaba sobre todo y únicamente en los programas de transferencias monetarias, la relación del gobierno con todos estos mexicanos era una relación individualizada, muchas veces a través de una simple tarjeta. No había un vínculo, no había un diálogo y sobre todo se dejaba de un lado la gran capacidad histórica de comunidad del pueblo de México, su gran capacidad participativa y su gran capacidad de involucrarse en los procesos sociales, generando con eso capital y cohesión social. Hoy hemos retomado como una de las grandes características de esta política social de nueva generación la construcción de esta base social comunitaria que permita definir desde abajo y construir desde abajo esta política social. Entonces, hemos dicho que no solamente es lo que estamos haciendo, que estamos haciendo cosas diferentes, sino hemos señalado también el cómo lo estamos haciendo y el cómo es a partir de esta dinámica social y de movilización muy importante. Y finalmente, hemos roto con la idea de gobierno archipiélago. Cada secretaría llegaba por su lado, cada gobierno federal, estatal o municipal trabajaba de manera dispersa, se abandonó la lógica de la planeación y lo único que se generó es una duplicidad de programas, muchos de ellos similares, con padrones múltiples y con usos clientelares. Tenemos, de acuerdo a Coneval, más de 270 programas sociales que estaban desvinculados y más de 2.500 programas estatales y municipales que se duplicaban y que no tenían un vínculo con el gobierno federal. De ahí que estemos nosotros planteando como un elemento central de toda esta estrategia la coordinación interinstitucional, primero entre las diversas secretarías del gobierno federal para actuar con base en indicadores, es decir, qué acciones tenemos que realizar cada una de las secretarías en un territorio específico para mover el indicador, y estamos además trabajando con acuerdos interinstitucionales con todos los gobiernos estatales, transparentando los recursos destinados a cada gobierno estatal, y estamos trabajando con todos los municipios que forman parte sobre todo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, estableciendo matrices de inversión municipal con comisiones municipales encabezadas por el presidente municipal, pero en el que participan las diversas dependencias del gobierno federal y estatal en función de los programas y las acciones específicas para ese municipio. Así es que ustedes serán parte de esta dinámica en la medida que serán responsables de encabezar esta comisión en el municipio que van a gobernar y definir con toda claridad la orientación de los recursos federales, pero algo que a nosotros nos parece fundamental, los relacionados con el ramo 33, particularmente el Fondo para la Infraestructura Social, para alinear estos recursos de acuerdo a los indicadores que en ese municipio tenemos que mover. Nosotros hemos convertido al municipio, al territorio, en el eje articulador de la política. Por eso hemos ido de municipio en municipio. No es lo mismo la condición de un municipio urbano que tiene cinturones de miseria y a los que estamos llegando con estas políticas sociales, a un municipio rural alejado, con muchas localidades marginadas, de difícil acceso, dispersas y que requieren modelos de intervención diferentes. Y no es lo mismo el indicador de rezago educativo, de acceso a la alimentación o de seguridad social o de ingreso en un municipio determinado a otro municipio. Y entonces estamos trabajando con indicadores a nivel municipal y estamos trabajando con matrices de inversión
en función de esos indicadores a nivel municipal. O sea, es que les quiero decir que ustedes van a ser una parte fundamental para que esta política social tenga efecto y pueda realmente aterrizar en transformar la condición de vida de los mexicanos que se encuentran en esta condición de pobreza. Y finalmente, estamos planteando una política social que reconoce la diversidad, que parte de que reconocer esta diversidad es fundamental para una política pública efectiva, y entonces no es lo mismo nuestra política pública hacia las mujeres, hacia los jóvenes, que hacia las personas con discapacidad, que hacia los niños o las niñas, que hacia los adultos mayores, y el ciclo de vida se convierte también en una categoría muy importante para la estrategia social, así como la condición de género, la condición de edad, la condición étnica y demás de las personas. ¿Cómo es que estamos planteando este rediseño? Les pongo el caso de oportunidades, que ya lo platicábamos hace un momento y que, por supuesto, nosotros hemos estado trabajando de manera muy intensa, porque observamos que si bien oportunidades ha permitido un mejor acceso a la salud en la medida que está el condicionamiento de que los niños vayan al centro de salud para que la madre reciba ese recurso, hemos observado una mejoría a nivel de la condición educativa, porque también es una condición que los niños vayan a la escuela para que la familia reciba ese recurso. Finalmente, el objetivo, desde que se echó a andar este programa de transferencias monetarias, primero como Progresa y después como Oportunidades, era romper el círculo intergeneracional de la pobreza, y esto no se ha logrado. Y entonces, esto implica una primera gran reflexión. ¿Por qué? Porque le hemos dado un seguimiento y un análisis y vemos que muchos de esos jóvenes que fueron primero como niños a la primaria, a la secundaria, incluso a la educación media superior, becados por Oportunidades, ahí se quedan y no hay el salto, el vínculo, o con un mayor nivel de escolaridad o con el mercado laboral o la opción productiva. Entonces, invertimos como país a generar más capital humano, pero al final de cuentas ese capital humano no lo vinculamos a la opción productiva. Y entonces, y hay estudios muy serios que nos demuestran niños y ahora jóvenes oportunidades y niños y jóvenes sin oportunidades, y prácticamente la condición es similar, porque se encuentran y se enfrentan a una barrera que tiene que ver justamente con la salida productiva. Entonces, nosotros analizamos oportunidades y dijimos, primero, el 43% de las familias que están en oportunidades tienen tierra. ¿Por qué no vincular este subsidio como una etapa de transición para que al final de cuentas la capacidad productiva de esa familia en sus propias tierras sea la salida a su condición de pobreza y de marginación? Y entonces estamos planteando vincular oportunidades a todos los programas de la Zagarpa que tengan que ver con el apoyo a los pequeños y medianos productores, sobre todo a pequeños productores, ya sea a través del Procampo o de otros programas de Zagarpa que permitan que estas familias tengan no solo la tierra, sino la capacidad de producir en su tierra. Cada año, Oportunidades gradúa a 210,000 jóvenes. ¿Cómo logramos que esos jóvenes continúen su educación superior también becados o tengan acceso a un empleo, a un trabajo o a una opción productiva? Y entonces ahí estamos vinculando, o lo haremos a partir del próximo año. Todo esto es el diseño que estamos haciendo para el año 2014, vincularlos a las becas para educación superior, vincularlos a los programas que tiene la Secretaría de Economía, como el de emprendedores o los programas de empresas sociales que hoy están sobre todo dirigidos a jóvenes, porque si ya los capacitamos, tenemos que darles esa opción para que esos jóvenes tengan un ingreso y dejen de depender de este subsidio que les da el gobierno, y que en la medida que salen de la beca,
pues vuelven a caer en la pobreza porque ya dejan de tener este sustento. Y vincular a oportunidades con una formalidad. Nosotros tenemos además que más del 90% de los beneficiarios de oportunidades son mujeres. Muchas de estas mujeres no son las dueñas de la tierra y por esa condición no tienen acceso al crédito y a una serie de apoyos justamente porque no son las titulares, pero el marido ya no está, el marido está en el otro lado o en quién sabe qué lado, pero ahí no está. Y entonces tenemos que buscar los mecanismos de que estas mujeres tengan derecho a esos apoyos, a esa asistencia técnica, esos créditos, y parte de la reforma financiera está considerando a las mujeres como sujetas de crédito de manera muy importante. Y estas mujeres oportunidades les tenemos que dar la opción de un microcrédito, de la capacidad de ser productoras en su tierra, de que tengan una mayor posibilidad de desarrollar su capacidad productiva. Estamos planteando también, y esto tiene que ver mucho con los municipios, la siguiente, por favor. Estamos planteando también el fortalecimiento del programa de desarrollo de zonas prioritarias, que ustedes saben en los municipios, muchos de ustedes además ya han sido probablemente antes presidentes municipales, ustedes saben que es un programa que va directamente al indicador que tiene que ver con calidad en los servicios y los servicios de la vivienda. Es un programa que tiene que ver con techo, con muros, con piso firme, con acceso a agua, con acceso a instalaciones sanitarias y demás, y que normalmente se concebía pues como el programa generador de pisos firmes, pero no se veía como una visión articuladora de una estrategia tanto de desarrollo comunitario como de transformación de la condición de la vivienda de esa familia. Nosotros ahora estamos trabajando de manera integral. Para mover ese indicador no solamente hay que poner un piso firme, para mover ese indicador tenemos que construir una vivienda digna, tenemos que tener agua en esa vivienda, tenemos que generar las condiciones para que esa vivienda esté de acuerdo a las evaluaciones de Coneval en una condición de dignidad, y por eso este programa, además de los programas de vivienda del gobierno, que en su mayoría son programas en zonas urbanas, este programa sí en municipios de condición rural permite de manera muy importante modificar este indicador. Y como parte de esta nueva estrategia está precisamente la gran estrategia que lanzó el presidente Enrique Peña Nieto de la Cruzada Nacional contra el Hambre. El presidente señaló y lo ha dicho de manera reiterada, más de 7 millones de mexicanos viven en pobreza extrema y tienen carencia alimentaria severa, es decir, no comen. Y cuando nosotros vamos a esos lugares y a esas regiones, porque a diferencia del pasado estamos yendo a las localidades más alejadas, estamos yendo a los municipios, nosotros no nos estamos reuniendo en los palacios de gobierno estatales ni en los palacios de gobierno municipales, estamos recorriendo los municipios y estamos yendo a las comunidades más pobres de este país, los subsecretarios, los directores generales, toda la estructura de Sedesol está trabajando en el territorio, y cuando llegamos a esos lugares y vemos la condición de hambre, de pobreza extrema en la que están esas familias y particularmente esos niños y esas niñas, sentimos y vemos y sabemos que tuvo toda la razón el presidente Enrique Peña Nieto de poner en marcha esta Cruzada Nacional contra el Hambre. Si la gente no ha comido, no puede ser productiva. Nosotros no le podemos pedir a la gente, oye, sal adelante por tu propio pie, si no tiene con qué comer. No le podemos decir a la gente, oye, monta tu microcrédito, tu microempresa y pon a producir tu tierra, si su angustia y su preocupación es que sus hijos no tienen qué comer al día siguiente. Yo les puedo platicar, y aquí hay presidentes municipales de Oaxaca, de Puebla, de Veracruz,
y conocen muy bien ustedes de estos municipios que estamos hablando, igual que de los de Guerrero y de Chiapas, que no tuvieron elección en este proceso, pero en los que llegamos y observamos y sabemos que esos niños tomaron, si acaso, un poco de café, comieron una tortilla y un poco de frijol. Esos niños están condenados a vivir en las filas de la desigualdad de por vida. Desde pequeños ya no tuvieron las mismas oportunidades. Y entonces, esta Cruzada Nacional contra el Hambre ha centrado su esfuerzo en esta población, focalizando en 7 millones de mexicanos que están en esta condición de pobreza extrema alimentaria. Hemos incorporado, además, no solo a los municipios rurales tradicionales de estos estados típicamente pobres como son Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sino hemos incorporado, y fue un primer gran debate de la Cruzada Nacional contra el Hambre, municipios urbanos. El de León, que gobierna Bárbara Botello, por ejemplo, está como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, y nos decían a nosotros, ¿por qué Puebla? ¿Por qué Oaxaca? ¿Por qué Ciudad Juárez? ¿Por qué el Distrito Federal? Y nosotros atendimos a un criterio de Coneval, de que hay municipios en donde la mayoría de la población está en condición de pobreza extrema alimentaria y esos municipios están incluidos. Pero hay municipios en los que solo el 5% de su población está en esta condición, pero ese 5% equivale a 10 municipios de los otros. Les pongo un ejemplo en Guerrero, donde iniciamos con el programa piloto. Mártir de Cuilapan, municipio con 80% de su población en pobreza extrema alimentaria, 10,000 habitantes. Acapulco, Guerrero, solamente el 5% de esa población, 100,000 habitantes. Es decir, nos fuimos al criterio también del volumen poblacional y de atender la pobreza urbana, porque el haber abandonado esta pobreza urbana ha generado esta situación de desigualdad, de encono, de resentimiento, y es base también de esta violencia social que vivimos en las ciudades. Entonces, incorporamos 400 municipios en una primera etapa, que son tanto estos pequeños municipios rurales como estas grandes ciudades en sus franjas de pobreza extrema alimentaria. En las ciudades hay hambre y hay que atacar de frente esta situación lacerante, porque nos genera esta situación de violencia social que hoy estamos combatiendo. Y como lo ha dicho muy bien el presidente, pues un programa de prevención de esta violencia solo lo podemos hacer a partir de este enfoque social y este enfoque de inclusión que estamos poniendo en marcha. En segundo lugar, la Cruzada Nacional contra el Hambre se planteó 5 objetivos. Primero, cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada, eliminar la desnutrición infantil aguda, incrementar, y esto es algo muy importante, no solamente estamos hablando del acceso a los alimentos, sino también la producción de alimentos. Este país dejó de ser productor de alimentos, este país está importando alimentos en un momento en el mundo en que la inmensa mayoría de los países tienen políticas proteccionistas en la materia, justamente porque los precios de los alimentos y su volatilidad y la tendencia a crecer genera pues grandes impactos sociales en las economías. Y por eso es que tenemos que volver a fortalecer la capacidad productora de alimentos, que tenemos una gran posibilidad de hacerlo a través de programas que se están impulsando a través de Zagarpa, minimizar las pérdidas alimentarias y promover la participación comunitaria. Y esta estrategia, como les decía, es una estrategia además integral que parte de la alimentación como un tema fundamental, pero que estamos trabajando en esta visión transversal que les lleva no solo alimento a esas comunidades, sino también vivienda, salud, combate al rezago educativo, seguridad social y
los otros aspectos vinculados a los derechos sociales. Entonces, hemos creado, como les decía, para eso, una comisión intersecretarial en la que participan todas las secretarías del Gobierno federal. Actuamos colectivamente como secretarías en cada uno de los municipios. Ya no van a ver ustedes llegar a cada secretaría por su lado, sino estamos llegando juntas a partir de esta matriz de inversión municipal. Segunda, estamos generando y tenemos ya en las 31 entidades de la República comisiones estatales intersecretariales en las que están todos los delegados federales, están el gobierno estatal y los presidentes municipales que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y están también las comisiones municipales que tenemos pues esta matriz de inversión. Ustedes van a saber en el caso de los municipios que participan en la Cruzada, en esta primera etapa, que van a ir aumentando hasta llegar a todos los municipios donde hay personas con esta carencia alimentaria, van a ver que esta matriz de inversión está relacionada a indicadores y a poder mover estos indicadores. Pero ahí nos viene otro reto, que es parte de lo que tendrá que discutir seguramente el Congreso de la Unión en los próximos meses, que tiene que ver con que los municipios, si vamos a hacer este gran esfuerzo, pues van a mejorar su condición. Y entonces viene el municipio y nos dice, oigan, pero es que nosotros ya estamos mejor que hace un año, abatimos o disminuimos tales rezagos y en lugar de ser premiados con más recursos, somos castigados porque nos dicen, tú ya mejoraste en condición de pobreza, te quito tales recursos. Entonces, atendiendo a la lógica del ramo 33 y de los recursos que para este efecto se destinan a los municipios, sí es muy importante preservar la idea de que tienen que destinarse ahí donde hay más pobreza, pero también tiene que haber los incentivos que permitan premiar al presidente municipal o a la presidenta municipal que mejora sus indicadores, porque si no la lógica, pues yo mantengo a mi municipio en la pobreza porque así recibo recursos de la federación y si salgo, mejoro indicadores, voy a recibir menos recursos. Entonces aquí hay un debate interesante, presidente, con relación a la ley de coordinación fiscal y a la manera, la fórmula en la que se distribuyen los recursos del ramo 33. Y hay también un debate interesante que nosotros estamos planteando que permita que el gobierno federal tenga una capacidad de rectoría sobre estos recursos, porque son recursos que están destinados a la infraestructura social y que tienen que alinearse con los objetivos de mover los indicadores y que, sin embargo, muchas veces no se destinan a estos objetivos. Se destinan a remozar el Palacio Municipal, se destinan a poner el kiosco o la entrada bonita al municipio, pero no a mover los indicadores que queremos mover. Y entonces sí tiene que haber una rectoría que tiene que ver con esta visión de política social y es parte de los debates relacionados con ramo 33 que nosotros estamos proponiendo, sin restarle ninguna autonomía al municipio y el que sea el municipio el que ejerce el recurso, el que sí estemos obligadamente alineados en función de estos indicadores que queremos modificar y de esta condición que queremos mover, pero con el aliciente de que haya incentivos y de que haya premios en la medida que se vaya cumpliendo con estos objetivos. Premios, no quiero decir que les demos estrellitas, sino que ese municipio reciba precisamente más recursos, justamente porque está mejorando y está trabajando en esta situación. Entonces, se los dejamos para la reflexión y para la discusión. Yo creo que es algo en lo que tenemos que interactuar y platicar porque ha sido uno de los planteamientos muy importantes que nos han hecho los presidentes municipales, que se nos ha hecho en el seno de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, sobre todo por los secretarios de Desarrollo Social de los gobiernos del PRI, que han constantemente planteado la necesidad de revisar esta fórmula y la manera de aplicar recursos en el municipio del ramo 33. Como parte de la cruzada, hemos establecido dos modelos de intervención.
lo digo muy rápido, ya lo señalaba yo, uno que tiene que ver con los municipios de condición rural y otro los que tienen que ver con el ámbito urbano. Y lo más importante, para que las decisiones no sean en el municipio las que piensa la Secretaría de Desarrollo Social, o las que piensa el gobernador, o las que cree el presidente municipal, pues la mejor fórmula es escuchar a la gente. En todos lados, en la Cruzada Nacional contra el Hambre, en todos los municipios, en todas las comunidades, estamos haciendo asambleas con procesos de planeación participativa para definir las prioridades. Y a partir de esas prioridades, la intervención de las diversas secretarías del gobierno federal. En todos lados estamos construyendo comités comunitarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Llevamos un proceso muy importante, por eso creamos la Subsecretaría de Participación Social y Comunitaria, que no existía, porque obviamente en la lógica anterior lo que prevalecía era una visión individualista, una visión que no promovía esta participación social, y me atrevo a decir que hasta miedo le tenía a esta participación social y comunitaria. Nosotros hemos ido, en lo que nos ha planteado el presidente, a mover a estas comunidades, a involucrar a la gente en condiciones a veces de mucho escepticismo y de mucha incredulidad. Y sin embargo, en la medida que la gente ve que empieza a aterrizar la estrategia, estos comités se han convertido en nuestros principales aliados. Ahí tenemos testimonios de gente que dice, pues yo no creía, y cuando ya veo el comedor comunitario aquí en mi localidad, ya estoy creyendo en el gobierno. Y por supuesto es un respaldo social al presidente Enrique Peña Nieto. Hemos creado programas nuevos muy importantes que tienen que ver con el tema alimentario, el programa de comedores comunitarios que no existía y que están siendo ahorita sobre todo establecidos 500 comedores en Guerrero, pero tenemos en muchos de los municipios de la Cruzada este programa de comedores comunitarios. Hemos ido transformando la lógica de la despensa al comedor, porque ahí tenemos la garantía de que el niño y la niña va a comer un menú nutritivo, se les mide, se les pesa y se les da un seguimiento a esos niños y a esas niñas que desayunan, van a la escuela y regresan. Está el programa de escuelas de tiempo completo, que también va a incorporar la alimentación de esos niños y niñas. Estamos trabajando con la tarjeta Sin Hambre, que es el otorgar una tarjeta para que esas familias donde no hay ni centro de salud ni nada puedan ir al sistema DICONSA a intercambiar esa tarjeta por 13 productos básicos: arroz, frijol, harina de maíz fortificada, leche, atún, etcétera, para la alimentación de la familia. Estamos promoviendo los huertos familiares para que la gente tenga acceso a otros alimentos. Estamos fortaleciendo la producción de autoconsumo para que la gente produzca también su propio alimento. Estamos en toda una línea diferente en materia alimentaria que no existía, además de darle otra vez a DICONSA y LICONSA sus carácter de empresas sociales. Es increíble cómo LICONSA, por regla de operación, no llegaba a zonas rurales. Y teníamos tiendas que vendían leche a $4.50 en el Pedregal de la Ciudad de México, pero no teníamos tiendas LICONSA en las zonas más pobres de Oaxaca o de Puebla o de estados muy pobres. Hoy, gracias a que modificamos las reglas de operación, esta leche de $4.50 llega a comunidades muy apartadas del país. Y a DICONSA, con su red de 25,000 tiendas, que es una gran infraestructura que tiene el gobierno en el país, le estamos fortaleciendo, y DICONSA está dando sus productos básicos en un promedio 20% más barato que en el mercado. Y se dio un fenómeno muy interesante que empezó a incrementarse el precio del huevo, metimos miles de toneladas
en Diconsa y bajó a los 3 días el precio del huevo. Es el instrumento de rectoría del Estado. Lo que pasa es que se había perdido esta capacidad rectora de esta empresa social. Con Liconsa estamos comprándole leche a nuestros productores nacionales, les estamos pidiendo que se organicen, que pongan una deshidratadora, que consigan un crédito y les compramos la leche en polvo para evitar importarla de otras partes del mundo. Todavía seguimos importando, pero en la medida que fortalezcamos este proceso, podemos abastecernos de nuestros productores nacionales de leche que muchas veces la están tirando porque no tienen un mercado adecuado. Entonces, estamos fortaleciendo el carácter social de estas empresas. Diconsa le está comprando a nuestros productores de maíz, a nuestros productores de frijol, y estamos comprando a los productores locales para dinamizar los mercados locales. Y complementariamente a esto, dos otros grandes programas que fueron compromiso de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, el programa de adultos mayores a partir de los 65 años. Ya tenemos en este momento, solamente lo que va de enero para acá, y en realidad es de marzo para acá, porque las reglas de operación se aprobaron hasta el 28 de febrero, 1,5 millones de nuevos adultos mayores de 65 años en adelante incorporados en este programa del presidente Enrique Peña Nieto. Y el segundo, el de seguro para jefas de familia, que es un compromiso que también estableció el presidente en la campaña y que permite que una mujer que es madre soltera, que es padre y madre, mamá y papá, quede asegurada para que si fallece, sus hijos tengan un apoyo desde que son pequeños hasta que están en la universidad. Y ya tenemos en este momento a más de 50,000 mujeres en este seguro y ya casos que se han presentado. La gente pues se asegura y no lo cree porque la mujer en realidad no está teniendo en vida este beneficio. Pero acabamos de tener el caso de una mujer que falleció en el parto de su hijo número 6 y los 6 niños se quedaron con la abuela, y pues va a ser parte de los testimonios que ahora presentemos a propósito del primer informe de gobierno del presidente Peña, pero la angustia de la abuela de saber que se quedaba con 6 nietos y la alegría cuando supo que iba a tener este respaldo mensual por cada uno de esos niños, realmente es un cambio radical y es algo muy importante que ya empieza a concretarse con este seguro para jefas de familia. Entonces, estamos atendiendo los compromisos presidenciales. Estamos atendiendo los compromisos presidenciales, estamos trabajando en esta lógica en donde el municipio, y lo insisto, porque vamos a trabajar de la mano con ustedes, tenemos una estructura en donde la Cruzada Nacional contra el Hambre tiene un representante por estado y por municipio para darle una continuidad y una vigilancia al proceso. Y entonces, para nosotros son la base, ustedes son el soporte de toda esta estrategia. Nosotros hemos dicho y estamos convencidos, la política social son los pies del presidente Peña. Si se han emprendido estas grandes reformas, es para que tengamos más comedores, más adultos mayores pensionados, un seguro social universal, para que tengamos más apoyos para el campo, para que tengamos más opciones de empleo para muchísimos mexicanos. Nosotros vemos estas grandes reformas no en su dimensión macroeconómica y de largo plazo, sino las vemos muy concretamente vinculadas a una mejoría, a una condición de bienestar de estas familias a las que estamos tocando todos los días. Y ahí, en el municipio, es donde podemos no solo administrar, como diría el presidente Peña, sino transformar. Así es que, por favor, vean a la Secretaría de Desarrollo Social como una aliada de todos ustedes en esta convicción de mover a México, de mover corazones y de mover la condición social de millones de mexicanos. Muchas gracias.